Bienvenido una vez más. Hoy te quiero platicar de algo que me parece muy importante conocer. Esto es relacionado con la vida política de nuestro país, de México, y creo que es de incumbencia de todos. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de los plurinominales? ¿Sabes qué es eso? Yo te voy a explicar un poquito cómo se desarrolla esta dinámica de plurinominales y en general de la Cámara de Diputados. Hoy nada más va a ser de la Cámara de Diputados, porque me gustaría que conocieras de qué se trata todo esto, cómo se integra la Cámara de Diputados, que es uno de los poderes, así llamados poderes, que integran a la Federación, y es importantísimo y de vital relevancia. Sabemos que ya vienen unas elecciones en donde se elegirán toda la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Senadores, y además tendremos diferentes comicios por presidencias municipales, por la Presidencia de México y por uno que otro cámaras locales, cámaras de los estados de la República. Pues a lo que me compete hablar en este momento, quiero que sepas que pues el Congreso de la Unión se integra por dos cámaras, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Específicamente en este momento te voy a hablar de la Cámara de Diputados. Esta Cámara de Diputados es muy particular y tiene dos principios. Para empezar, son 500 los miembros que integran esta Cámara, la Cámara de Diputados. 300 son elegidos por un principio que se llama de votación mayoritaria relativa. ¿Qué quiere decir esto? Te explico también. El país se divide en 300 distritos electorales. Quiere decir que por cada distrito electoral vamos a elegir a un diputado. Más o menos la dinámica es así. En cada distrito se postulan los diputados, los candidatos a diputados que pues existan en ese distrito. Puede haber uno del PRI, del Partido Verde, del PAN, del PRD, los que quieran. Entonces nosotros vamos a votar por alguno de ellos. El que gane va a ser el representante en la Cámara de Diputados de ese distrito electoral. Ese es un principio en el que por ese principio se eligen 300 diputados. Esos pues creo que no hay ninguna dificultad. Sin embargo nos restan 200. Si se acuerdan dije que eran 500 diputados los que integraban la Cámara de Diputados. Entonces ya tenemos ocupados 300. Vamos a poner un mapita por aquí y por acá para que sepan cómo está divididos estos distritos. Sería padre, sería bueno que ustedes investigaran por su cuenta qué comunidades o qué municipios corresponden a su distrito. Los distritos no respetan municipios o estados. Los distritos están puestos como por determinadas comunidades, sin importar si son de un estado o de otro. Ahora, los plurinominales, esa palabra que tanto escuchamos en estas elecciones, pero que no sabemos ni qué son. Bueno, mucha gente no lo sabe, mucha sí, yo me dedico un poco a estudiar esto, entonces creo que es mi responsabilidad saberlo, si no van a reprobar. Habían escuchado hablar del registro de la güereja por Morelos para la Cámara de Diputados. ¿Se imaginan a la güereja de diputada? Pues puede pasar. El ejemplo más sencillo está Carmen Salinas ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo puede ser posible eso? Tiene posibilidad y tiene una lógica razonable. Sin embargo, es creo que inaudito ver estos personajes en esos lugares. Para que nos vayamos familiarizando un poco, ahorita hay pues por ejemplo, ya se eligió a Ochoa Reza como jefe de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Todo ese lenguaje técnico, bancada, plurinominales, todos los términos que no puedas entender o que de repente te falle o que no entiendas, por favor, dímelo, házmelo saber y yo con todo gusto voy a tratar de darte la explicación más clara. Bueno, ahora sí ya. Está causando mucha polémica el hablar de los plurinominales. Esto porque vemos a personajes que nos parecerían inauditos en esta lista que están sacando los partidos para las elecciones de este año. Entonces podemos encontrar que hay
personajes, no para los diputados, sino para los senadores, como Gómez Urrutia, está Olga Sánchez Cordero, está Osorio Chong, diversos personajes que pues causan expectativa, causan curiosidad, causan de todos estos personajes. Pero bueno, el punto aquí son los diputados, los 200 diputados que nos sobran de los 500 que ya habíamos comentado. Resulta que México, además de dividirse en 300 distritos, se divide en 5 territorios, en 5 lugares que se definen como circunscripciones. En esas circunscripciones se va a elegir a 40 por cada uno. Las circunscripciones, la palabra me cuesta trabajo decirla. En esas circunscripciones se eligen a 40 diputados por cada una. Esto se hace por el principio de representación proporcional. Bueno, entonces los diputados plurinominales se van a elegir de la siguiente manera. Supongamos que en una circunscripción, otra vez esa palabra, ya la voy a decir así. En una circunscripción hay 200 electores en total. No importa de qué estado sea, no importa de qué distrito electoral sea, no importa nada. Importa que sean de la circunscripción. Entonces, si en ese lugar tenemos 200 votantes, ese va a ser nuestro 100%. Quiere decir más o menos, o la cuestión es que si 200 personas votan, se tomará ese 100%. Si 40 personas votan, se tomará ese 100%. Recordemos entonces que el 100% representaría 40 lugares para la Cámara de Diputados. Lo que sigue es interesante. Vamos a tener que, por ejemplo, voy a hacer un caso hipotético, voy a seguir con estos 200 electores. Si de esos 200 electores, 100 votaron por el PRI, van a ser el 50% de la lista plurinominal. Quiere decir esto que 20 personas de esa lista van a llegar al Congreso de la Unión, van a llegar a la Cámara de Diputados. De este modo, entonces, tenemos que esas 20 personas llegarán al Congreso, pero no son todas las que van a llegar por esa circunscripción. Supongamos ahora que el PAN tiene el 25% del total de los electores que votaron por el partido. Hay que ser muy concretos en esto, se me estaba pasando a decirlo. Se vota por el partido, no se vota por un candidato específico, se vota por el partido. Y ahorita les explico lo de la lógica que sigue esto. Supongamos entonces que el PAN tiene 50 votos en ese distrito electoral que es de 200 electores. Quiere decir que tendrá el 25% de los 40 que son posibles entrar. Por lo tanto, solo entrarán 10 personas a la Cámara de Diputados. Por último ejemplo, vamos a ponerle que PRD y Morena, los dos juntos en una alianza, ellos logran apenas el 25%, los dos juntos, del 100%, que serían aproximadamente 50 personas. No serían aproximadas, serían concretamente 50 personas las que votaron por PAN, por PRD y Morena. Entonces, de las listas que ellos dieron, van a entrar también 10 personas. Si se dan cuenta, entonces son 10 de PRD y Morena, 10 del PAN y 20 del PRI. Así más o menos es como funciona esto de los candidatos plurinominales. Cabe señalar distintas cuestiones. Cuando se trata del principio de votación mayoritaria relativa, estamos hablando de que nosotros vamos a votar por un candidato determinado. Nosotros no estamos votando por el partido, votamos por un candidato determinado. Sin embargo, cuando ya votamos por el principio de representación proporcional, estamos votando por el partido como tal. Quiere decir entonces que los partidos políticos son los encargados de emitir las listas con 40 participantes, que son los 40 posibles que podrían entrar, con los 40 nombres que integran esa lista. Entonces,
a nosotros el día de la elección deberían de presentarnos una lista con todos los candidatos que integran a esas listas de cada partido político. Es por eso que entran personajes de cualquier ámbito público o de cualquier ámbito que se puedan imaginar. Por ejemplo, la güereja que está compitiendo ya, pero vuelvo al ejemplo de Carmen Salinas. Esto tiene una lógica muy interesante, muy propia de una democracia. Sin embargo, creo que en México no funciona bien. Tiene la lógica de que vamos a tener a todos los sectores de la vida económica, a todos los sectores de la vida pública, de la vida social, dentro de la Cámara de Diputados. Así entonces, un partido político puede lanzar a una persona que aquí denominamos indígena. Puede decir, pues esta persona forma parte de una etnia particular y quiero que ella tenga voz y voto en la Cámara de Diputados. Entonces la voy a poner en mi lista de plurinominales, que son 40, tengo que rellenar esas 40 lugares con personas que yo crea que son convenientes que estén en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta es una decisión que toma el partido político. No la tomamos nosotros y estamos entonces forzados o tenemos que votar por el partido sin importar cuál sea el orden. Cabe señalar que el primer lugar, por ejemplo, el primer lugar de la lista de plurinominales siempre va a entrar al Congreso de la Unión. O sea, eso es como muy evidente, a menos que pues tenga 0%, ¿no? En ese caso, pues no entraría a la Cámara de Diputados, pero eso no. Y pues bueno, entonces, esto es básicamente cómo funciona la Cámara de Diputados y específicamente los diputados plurinominales. Ya, ¿qué te puedo decir? Nada más quiero recordarte que la mejor opción de protestar por todas las cosas malas que están sucediendo en nuestro país es salir a votar, empezar con una pequeña diferencia que tal vez en un futuro pueda hacer un cambio enorme. Te invito a que de aquí a que son las elecciones, que faltan bastantes meses, lo suficientes por lo menos para que tengas una visión mucho más amplia de todo lo que está sucediendo, te informes, te pongas a leer las noticias, te pongas a escuchar la radio, te metas al internet, escojas las mejores fuentes, las más verídicas, y de ahí tomes toda tu información para crear un criterio que realmente sea grande, un criterio fortalecido, un criterio bien respaldado. Te invito a hacer este ejercicio y te invito a que si tienes alguna duda, si tienes alguna cuestión que te gustaría preguntarme, yo con gusto, si no la sé, te lo prometo que te la investigo y rápido resolvemos esa duda. Tal vez no rápido, pero ahora traté de hacerlo lo más rápido posible y terminé tardándome 15 minutos. Pero bueno, el punto aquí es, te invito a que hagas una reflexión profunda sobre tu elección en julio del 2018, en este año. Y no hay más que despedirme. Te invito a que si te gustó este video te suscribas, lo compartas, le des un like, haz todo lo posible porque le llegue a más personas que no sepan de qué se trata los diputados plurinominales o quiénes son, de qué se trata esta dinámica. Te invito a que lo hagas y nos estamos viendo para la siguiente. Nos vemos.